Hola queridos amigos, ustedes están mirando la Internet Televisión Los Búlgaros TV, la ventana al mundo de los búlgaros en Argentina. Cada 19 de febrero se rinde homenaje a la memoria de Levski, al pie de sus monumentos en todas las ciudades de Bulgaria, acto que es compartido y vivenciado por los búlgaros y descendientes en distintas ciudades del mundo, donde hay una escultura con su imagen. Esta fecha es una ocasión propicia para que los búlgaros y descendientes de los búlgaros nos podamos reunir, acercarnos al monumento del Apóstol de la Libertad y depositar un ramo de flores. Este año, la Asociación Civil Los Búlgaros en Argentina va a rendir homenaje al nuestro héroe nacional con este especial programa de la nuestra televisión que se transmitirá a continuación. Dudo de que exista y un solo búlgaro de cualquier edad o ideología que no respete y admire a Vasilevski. Él fue un revolucionario búlgaro y héroe nacional. Nació el 18 de julio de 1837 en la ciudad de Karlovo, un próspero centro industrial en la época. Después de acabar la escuela, se ordenó en el monasterio de Sopot como diácono con el nombre de Ignatí y sin abandonar la religión, siempre se refería a Dios en sus escritos. En 1861, bajo las influencias de Georgi Savarakovsky, decidió entregarse por completo a la idea revolucionaria de liberar Bulgaria de los otomanos. A finales de la década de 1860, Levski desarrolló un proyecto revolucionario que influyó notablemente en el movimiento de liberación búlgaro. Según él, la insurrección sería preparada, controlada y coordinada por una organización revolucionaria central de la que dependerían varios comités revolucionarios locales extendidos por toda Bulgaria. Levski también desarrolló la forma del futuro gobierno de Bulgaria, una república democrática que también describió como una república pura y sagrada, establecida sobre los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Las palabras de Levski, si pierdo, pierdo solo a mí mismo, si gano, gana toda la nación, son la esencia de su gran personalidad y capacidad de entrega total a la idea de libertad por la que dio y su vida. Los búlgaros siempre veneramos nuestros héroes. En Bulgaria hasta el momento se conocen 135 monumentos a Vasilevski. Dado nuestro gran respeto por él, este número parece perfectamente lógico. Lo que sorprende es la cantidad de monumentos al diácono en el extranjero, porque no solo en la patria los búlgaros honramos la memoria de Levski. Hay monumentos a él más allá de las fronteras búlgaras, y Argentina no es una excepción. Cada 19 de febrero, la comunidad búlgara de Buenos Aires y alrededores recuerda los aniversarios del ahorcamiento de uno de los más grandes luchadores por la libertad de Bulgaria. Como es tradición, se colocan flores frente a su monumento, situado en la Plaza Barrancas de Belgrano, bajo un respetuoso y conjunto silencio de los presentes. Pero ¿cómo apareció este monumento? ¿Cuál es la historia de su creación? Les contaremos un poco sobre cómo una buena idea de nuestros compatriotas en Argentina se hizo realidad. En la década de los años 90 del siglo pasado,
y con motivo de cumplirse 160 años del nacimiento de Vasiulewski, todos en los que corría sangre búlgara y llevaban en sus almas el apóstol de la libertad y su inmortal obra y sacrificio en nombre de la patria, decidieron iniciar trámites para hacer un monumento de nuestro héroe nacional en la ciudad de Buenos Aires. Por iniciativa del entonces embajador de Bulgaria en República Argentina, Su Excelencia Vasili Itakev, se llevaron a cabo conversaciones con instituciones y organismos argentinos gubernamentales y públicos para colocar un busto del héroe nacional búlgaro en la capital federal. La idea fue acogida favorablemente. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Cultura de Bulgaria, así como el Comité Búlgaro y la Fundación Vasiulewski, también aceptaron inmediatamente la iniciativa. Una vez de determinar con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires aspectos ligados al lugar y con la construcción del pedestal, se empezó con la elaboración del busto, que era una pieza fundida. Según las palabras del secretario del Comité Búlgaro, señor Javezov, el busto fue una donación para la Argentina. La pieza era una variante del monumento de Levski erigido en la ciudad de Razlog, en Bulgaria. El encargado de hacer el busto fue el escultor búlgaro de renombre Mikhail Shapkarev. El escultor y pintor Mikhail Shapkarev es descendiente de una famosa familia de Ohrid. La imagen de Vasiulewski ocupa un lugar significativo en el trabajo y las obras del escultor. No era fácil para mí recrear la imagen del apóstol. Siempre juraba que es la última obra que hago, pero seguía buscando la imagen de Levski como un desafío en mis obras, decía el escultor. Uno de sus trabajos fue la realización del busto de Vasiulewski en Argentina. Para la recaudación de fondos necesarios se enviaron por parte de la embajada cartas dirigidas a todas las sociedades búlgaras en Argentina, solicitando su colaboración. A estos pedidos respondieron favorablemente muchos representantes de la colectividad búlgara de actividad cultural, empresarial y política, así como también empresas argentinas. Las instituciones públicas y estatales de Bulgaria también respondieron a este llamado. La Municipalidad de Sofía se ha comprometido con la iniciativa. El costo total del monumento era $12,000. Entre todos los que declararon su apoyo a este proyecto patriótico, fue formada una comisión de homenaje al apóstol de la libertad, encabezada por el profesor Nicolás Marinkev y auspiciada por la Embajada de Bulgaria en Buenos Aires. De esta manera, se completó el proyecto. Finalmente, el monumento se ha hecho realidad en 1998. Por su parte, la Municipalidad de Buenos Aires se comprometió a sentar las bases y preparar el sitio para el monumento. El artista integrante del taller de historia barrial de Floresta, Carlos Dijón, también participó en la realización de este grandioso proyecto. Para su inauguración llegó una comitiva de Bulgaria encabezada por la señora Alisa Sofianska. Participaron Fernando de la Rúa como representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoridades estatales y gubernamentales, diplomáticos, compatriotas y representantes de colectividades. Para la realización final de este emprendimiento, los miembros de la comunidad búlgara tenían la sincera esperanza de que cuando se presenten ante el monumento de Vasiulewski,
en Buenos Aires y se inclinen ante el apóstol de la libertad, sus corazones empezarían a latir aún más fuerte por la admiración ante su inmortalidad. Pero además de la capital federal, nuestros compatriotas rinden homenaje a nuestro máximo héroe nacional frente a su monumento en el otro rincón de Argentina. Está ubicado en la ciudad cabecera del departamento 9 de Julio y situada en el sudoeste de la provincia del Chaco. La historia del monumento de Vasilevsky en Las Breñas será mejor que la cuente un residente de esta ciudad, el profesor Omar Héctor Zenov. El señor Zenov no necesita de mucha presentación. Su larga trayectoria y el trabajo arduo para la comunidad hablan por sí solos. Hombre con incidencias destacadas en el campo social, político, religioso, educativo, cultural y deportivo. Vamos a oír el señor Zenov. Vasilevsky, el apóstol de la libertad de los búlgaros, venerado particularmente en Bulgaria, ¿no? Junto con los otros grandes héroes como Hristo Botel, Ljuben Karabelov, Georgi Rakovsky. También en la República Argentina y en los lugares donde llegó la inmigración búlgaro tiene sus cultores, siempre lo recuerdan y lo llevan en lo más profundo del corazón, por lo que ha significado en la gesta libertaria de Bulgaria contra el yugo otomano. Un ejemplo de héroe, un ejemplo de persona, un ejemplo de hombre. Yo personalmente podría decir incluso que un santo sin canonizar dentro de la Iglesia Católica, pero muy reconocido por el mundo ortodoxo, por lo que significa su entereza humana y su entrega al prójimo. Este gran héroe siempre fue motivo de veneración de los búlgaros de Las Breñas. En primer lugar, recordándolo a través de los años en las fiestas y en las celebraciones que hacía la colectividad. Y después de 1987, cuando se celebraron en Bulgaria el sesquicentenario del nacimiento de Vasilevsky, ese año y con ese motivo se instituyó el nombre de Vasilevsky a la colectividad búlgara de Las Breñas. A partir de ese momento también surgió la iniciativa, particularmente durante el periodo de la presidencia de Asensio Pelov, de poder en Las Breñas emplazar una plazoleta que esté dedicado a la República de Bulgaria y además también con un monumento a Vasilevsky, el apóstol de la libertad. Así se comenzaron las gestiones y así se empezó a tratar el tema. Y en el año 1998, cuando Asensio Pelov tuvo la oportunidad de viajar a Bulgaria, tomó contacto en la ciudad de Sofía con la Fundación Vasilevsky y le planteó la necesidad y la posibilidad de que la fundación donara el busto de Vasilevsky para ser emplazado en una plazoleta en Las Breñas. La idea fue muy bien acogida y hay que reconocer que la Fundación Vasilevsky de Bulgaria respondió afirmativamente y en forma muy rápida. Fue así que no pasó mucho tiempo en que llegó vía marítima en un barco mercante, llegó a la República Argentina el busto de Vasilevsky y este llegó a su vez a Las Breñas y fue depositado en guarda en la casa de don Asensio Pelov. En el año 2000, con la visita del embajador Atanás Budev a Las Breñas, se firmó un acta de compromiso cuando era intendente municipal el profesor Medardo Coria y presidente del Consejo Deliberante Drago Grabovac. Se firmó un acta de compromiso para construir la plazoleta República de Bulgaria en Las Breñas, con el compromiso de que la fundación aportaba justamente el busto y la municipalidad se encargaba y corría por su cuenta la construcción de esa plazoleta. Fue así de que se comenzó a trabajar, fueron pasando algunos años,
por algunos problemas presupuestarios, la falta de disponibilidades, transcurrieron 6 años y en el 2007 se concretó la construcción de la plazoleta República de Bulgaria, monumento a Vasil Levski. El lugar elegido para esta plazoleta fue un lugar estratégico, un lugar que podemos decir en pleno centro neurálgico de la ciudad de Las Breñas, en el predio del ferrocarril, sobre la avenida San Martín, entre las calles Mitre y Brom, al lado de la estación, entre dos plazoletas importantes como es la plazoleta del cincuentenario de la municipalidad, monumento a ferrocarriles argentinos, donde está la locomotora histórica Le Bourgeois de 1910, y el pasaje Brom. Ese fue el lugar elegido para construir la plazoleta. Y hay algunas coincidencias que llaman mucho la atención con respecto a la elección fortuita de este lugar, que nos habla de algunas cosas que tenía que ser precisamente este sitio el lugar para la plazoleta. Y los por qué son los siguientes. En primer lugar, porque coincide con la línea del kilómetro 725, que es el kilómetro que identifica a Las Breñas, ¿no es cierto?, en la nomenclatura ferroviaria. Antes de ser denominada Las Breñas, esa estación estaba identificada como el kilómetro 725. Y en la línea del kilómetro 725 está el eje de esta plazoleta sobre la avenida San Martín. Por otro lado, en ese barrio y sobre esas calles, tanto la avenida San Martín del lado oeste como la Belgrano del lado oeste, que es el lado opuesto del predio del ferrocarril, habitaron búlgaros, ¿no? Por ejemplo, la plazoleta está en la avenida San Martín al 1000. En la avenida San Martín al 900 vivieron don Boris Rusev, que era mecánico dental, y su esposa, doña Elena Jordanova, búlgaros, que era odontóloga, que había estudiado justamente en Francia. A mitad de cuadra vivía don Ángel Alexandrov, que era un inmigrante búlgaro, que estuvo muy identificado con la lucha de los campesinos en su momento, que era propietario de una farmacia, casado justamente con doña Kuna Alexandrova y con doña Stanka Hechev, todas esas familias que vivían en ese lugar. Frente a la plazoleta vivía don Valo Georgiev, que fue uno de los primeros sastres de Las Breñas y después habilitó un negocio de mercería. Y más allá, exactamente frente a la plazoleta, estaba don Petko Dochev, que fue uno de los primeros heladeros que tuvo Las Breñas. Del otro lado, en la misma dirección, a la misma altura sobre la avenida Belgrano, en la esquina lo encontramos a don Petko Pelov, que tenía la terminal de ómnibus y un bar. Y después a mitad de cuadra lo tenemos a don Pedro Baikov, y un poquito desplazado hacia la derecha, siempre en la misma cuadra, lo tenemos a don Blagoy Simeonov con su almacén. Y en la otra cuadra, durante bastante tiempo, vivió don Juan Inkov con su familia, y en la esquina, Pantalei Nestorov, el padre de nuestro gran poeta Mario Nestorov. Otra de las coincidencias que precisamente a la altura de la plazoleta, pero del otro lado, sobre la calle Belgrano, lo que hoy es el complejo deportivo municipal, el playón deportivo municipal, allí en el año 1936, en una manifestación de la gran huelga algodonera de aquel año, que estuvo protagonizada casi por una gran mayoría de colonos búlgaros, todos sufrieron una terrible represión por parte de la Policía de Territorios, quedando muchos lesionados, incluso niños, mujeres y además otros encarcelados en la comisaría de Las Breñas, costándole a 3 de ellos la deportación en aquellos años por ser considerados revoltosos en los asuntos internos de la República Argentina. Este es el marco del espacio histórico que hoy por hoy está
guardando lo que es la plazoleta República de Bulgaria, monumento a Vasil Levski. El monumento, en la escultura de Rosisia Mileva, es una escultura hecha en bronce que tiene más o menos 1 metro, muy buena obra, de corte figurativo, y además de eso con facciones apacibles, en una expresión tranquilizadora que refleja muy bien lo que fue la personalidad de Vasil Levski, que considerando de que fue un verdadero revolucionario, pero con una paz interior y con una espiritualidad que está perfectamente plasmado en esta obra. La municipalidad lo empasó en un pedestal tipo diamante con el vértice hacia adelante, hacia la calle, reposando sobre un tapete de mármol gris, y en la parte de las paredes oblicuas, que forma la parte, podríamos decir, como de la proa del monumento, están insertas las placas en mármol, que una dedicada por la municipalidad a Vasil Levski, a la República de Bulgaria y a los inmigrantes búlgaros, otros de la colectividad búlgara de las Breñas, otra placa que es justamente de la colectividad búlgara y una que pertenece a la colectividad búlgara de Presidencia Roque Sáenz Peña, que lleva el nombre del otro héroe, Hristo Botev. Se salvó y se recuperó una palmera añeja que había en el lugar y quedó ubicada en la parte posterior del monumento, que sirve como una cortina natural muy buena, además de forestarse con 3 palmeras de otra especie y lapachos en flor extraordinarios que le dan un marco pero muy bueno, igual que unas plantas de chivato que forman parte de ese espacio verde, con bancos, con veredas hechas en piedra laja. Esta plazoleta con este monumento significó un gran acontecimiento, la inauguración que se produjo el 6 de julio del año 2007, y que en esa oportunidad se contó con la presencia de la cónsul Marina Vasileva, que llegó justamente a Las Breñas. Además vino el presidente de la colectividad búlgara de Mar del Plata, Jorge Georgiev, de la colectividad búlgara de Sáenz Peña, el ingeniero Hugo Atanasov, y en realidad fue un acto pero muy lindo, en el que habló lógicamente el intendente municipal, Víctor Omar Machuca, habló la cónsul, todos refiriéndose a la importancia de Vasil Levski, de lo que significaba este espacio, que un detalle y un dato muy importante es que fue diseñado por el que en ese momento era secretario de Obras Públicas de la municipalidad, el arquitecto Miguel Ángel Michov, de descendencia búlgara, como uno puede apreciarlo justamente por su apellido. Fue una manifestación muy buena. Quien les habla como diácono permanente le correspondió hacer la bendición bajo el rito de la Iglesia Católica del monumento, la plazoleta y del monumento a Levski, y fue una buena oportunidad que hacía en la parte introductoria de lo que significó el oficio religioso, hacer mención a estos datos históricos que llaman tanto la atención, como señalando la divina providencia que ese era el lugar apropiado e indicado para que se emplazara la plazoleta de Bulgaria y el monumento Vasil Levski. Así como existen otras plazoletas de otras colectividades, como la ucraniana, que queda en la otra cuadra, muy cerca de esa, que es la plazoleta República de Ucrania, dedicada también al héroe máximo de ellos, que es Taras Shevchenko, podemos decir que este espacio urbano ha quedado, en cierta medida, incorporado y normalizado en todo un espacio de la plazoleta del ferrocarril, que le da un toque distintivo a Las Breñas, porque Las Breñas es una de las pocas comunidades en el Chaco y también en el país que tiene totalmente sistematizada las 2 hectáreas que forman parte de lo que era la playa del ferrocarril o el antiguo predio del ferrocarril, que antes podemos decir que era una tierra abandonada, llena de malezas, en las cuales nadie podía tomar ningún tipo de determinación,
porque se consideraban propiedad privada de Ferrocarriles Argentinos y estos eran muy celosos en el cuidado de sus tierras y no permitían ningún tipo de intervención, incluso para la limpieza de estos espacios. Hoy esta realidad ha cambiado, como ha cambiado también la realidad histórica al contar con el monumento de Vasil Levski y esta plazoleta. Otro hecho importante que creo que tenemos que destacar es que en el año 2013 la Breña recibió la visita de una delegación de la ciudad de Sopot de Bulgaria, que vino el intendente, y en esa oportunidad vino también el obispo de la Iglesia Ortodoxa búlgara, Marko Markov, que él con el incienso entonces también lo que hizo fue bendecir la plazoleta Levski bajo el rito ortodoxo, que era justamente lo que faltaba, y a la religión que profesaba Vasil Levski, porque Vasil Levski también, primero, antes de convertirse en maestro y revolucionario de la causa búlgara, bien sabemos de que fue diácono en la Iglesia Ortodoxa búlgara. Esto fue muy significativo porque el obispo además rezó, hizo una oración por todos los inmigrantes búlgaros fallecidos en las Breñas, y esto fue un gesto muy emotivo que caló profundamente en toda la comunidad. Esto fue un momento muy pero muy lindo, y por supuesto siempre nos habla de la reminiscencia histórica de los búlgaros en las Breñas, que es uno de los centros de la emigración búlgara, y que, bueno, a través de este signo material que tenemos en nuestra comunidad, se incorpora así a lo que es todo el acervo histórico y patriótico de los búlgaros en el mundo, teniendo en cuenta que en la República Argentina existen solamente 2 plazoletas y monumentos a Levski. Uno, que está, el más antiguo, que está en la capital federal, o sea, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y el otro que está aquí en Las Breñas, con las características que ya lo hemos mencionado y con la significación que seguramente perdurará por todos los tiempos, llevando la memoria del gran héroe búlgaro, pero por sobre todas las cosas también el espíritu inmigratorio de los búlgaros que llegaron a esta tierra, se afincaron, dejaron sus huesos aquí, y una descendencia muy pero muy importante de la cual yo me honro y me enorgullezco de pertenecer a ellos como descendiente de un padre búlgaro. Queridos amigos, llegamos al final de este programa de la Internet Televisión Los Búlgaros TV, en la cual les contamos la historia de los 2 monumentos de nuestro héroe nacional, Vasil Levski, que se encuentran en la Argentina. No hay duda de que podemos estar orgullosos de personas como Levski, incluso si estamos del otro lado del mundo. Él nos llena de orgullo y confianza en nosotros mismos, y son estos sentimientos los que nos unen como comunidad, sin importar dónde estemos. El diácono no solo pertenece a la historia, él fue y será un contemporáneo de Bulgaria de mañana, la Bulgaria del nuevo tercer milenio humano. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos encontramos en el próximo programa.